Muy buenas, jóvenes de octavo grado. Damos inicio a nuestras temáticas del segundo periodo. La idea es continuar con el manejo de texto. Veníamos trabajando algo de texto, columna, editorial, luego trabajamos análisis. Entonces, pues vamos a seguir fortaleciendo esta parte del manejo de texto, de construcción de texto. Por ende, pues vamos a ver el tema de la argumentación. ¿Cuál es el propósito de nuestra clase? Entonces, a través de este tema avanzamos en los procesos de argumentación y construcción de pensamiento crítico. Es lo que trabajamos en la clase virtual, que es el desarrollo, ese pensamiento, es ir más allá de lo que queremos, de lo que estamos viendo, de lo que estamos leyendo, ir más allá en ese análisis, ¿no? Por tanto, el estudiante debe presentar puntos de vista por medio de diferentes clases de argumentos. ¿Qué actividad vamos a hacer? Pues primero, pues la conceptualización del tema, la revisión a través de las diapositivas, de lo que ustedes verán puntualmente, que es construcción de argumentos a partir de algunas preguntas que yo les hago, y las socializaremos en un encuentro virtual a ver cómo les fue, por qué escribieron lo que escribieron, y de esa manera los evalúo. Entonces vamos con el tema ya como tal. ¿Qué es la argumentación? Dice que consiste en defender una idea u opinión alegando una serie de razones que la apoyan. El propósito de la argumentación es convencer a alguien de la validez de una idea o persuadirlo para que adopte un determinado comportamiento. ¿Listo? Entonces, ese es el fin, ese es el producto de la argumentación: convencer, persuadir, hacer que el otro entienda, comprenda ese tema o esa idea o ese hecho que usted está planteando. ¿Listo? ¿Qué elementos tiene un argumento? Prácticamente, entonces tiene un tema, es decir, el asunto sobre el cual se discute; una tesis, que es la postura que el autor tiene sobre el tema; y como tal, los argumentos, conjunto de razones que se usan para defender la tesis. Es decir, de algo se está hablando, pero de ese algo que se está hablando, esa persona tiene una postura, y sobre esa postura pues busca cómo la defiende. Eso es lo que prácticamente es un argumento. Pero resulta que al defenderla hay varias formas de defenderla, y ahí es donde vienen las clases de argumentos. Entonces, miremos aquí un ejemplo supremamente básico, sencillo para comprender en sí qué sería el argumento. Dice que un argumento es consistente cuando está bien construido y sirve para defender la tesis. Entonces, ya sabemos que tesis es esa idea central. No nos compliquemos con la palabra tesis, es la idea. En el siguiente enunciado, por ejemplo, se emplea un argumento consistente, o sea, es decir, ese sí va a servir, va a convencer, persuade. Fumar es perjudicial para la salud. Miren, ahí hay una tesis, ¿cierto? Hay un tema, habla de fumar, ¿sí? Dice, porque el tabaco origina muchas enfermedades. Ahí está el complemento de ese argumento. Si no se dijera porque el tabaco, el argumento quedaría inválido, no está ni convenciendo, simplemente está diciendo algo, ni está convenciendo, ni persuadiendo, ni nada. Pero en el momento que lo complementa, ¿sí? Tesis y el argumento, porque el tabaco origina muchas enfermedades, entonces ahí está convenciendo al otro. Y es consistente porque esa información le impacta. A mí me dicen, me preocupo, ¿no? En cambio, digo, no sería consistente el argumento si se dice de esta manera: fumar es perjudicial para la salud porque mi primo sufrió un accidente cuando iba fumando. O sea, como que una cosa no tiene nada que ver con la otra, no es hay una tesis: fumar es perjudicial para la salud, ¿sí? Hay una tesis, pero el argumento que utilizó para apoyar, defender, usar la tesis de manera adecuada no fue convincente. Entonces ahí se está fallando. Entonces es importante mirar cómo se logra un buen argumento, porque estos yo los utilizo en muchos textos. Mire, en un ensayo estoy usando argumentos, en una crítica, en un texto pedagógico, en un artículo, una reseña, mejor dicho, en todo lo que uno escribe hay argumentos. Y obviamente cuando yo trabajo el argumento, pues conformo textos argumentativos, aunque dice allá en el ejemplo anterior que se usa para todo tipo de texto, pero cuando
puntualmente nos piden texto argumentativo, pues tenemos que tener más presentes elementos, ¿cierto? Entonces, ya en un texto argumentativo como tal, es una parte la que presenta la tesis, esa idea que va a defender, hay una parte que presenta los argumentos que defienden esa tesis y hay una parte que concluye reuniendo toda esta información. A esto nos llevaría el texto argumentativo. Vemos que este es un dato aquí adicional al tema de argumentación. ¿Qué clases de argumentos? Y aquí atentísimos a esto porque acá es donde ustedes tienen que estar pendientes para la elaboración de sus argumentos al final de la clase. Entonces, hay varias clases, vamos a revisar algunas, que es argumentación mediante ejemplos. Es decir, usted tiene la idea, la tesis de lo que se va a hablar, pero esa tesis, esa idea, la va a sustentar usted con ejemplos. Y es una manera de argumentar. El argumento mediante ejemplos se defiende una idea presentando ejemplos. Es decir, casos concretos o situaciones que ilustren lo que usted lo que está diciendo. ¿Sí? Entonces, aquí dice que los españoles en Centroamérica sometieron a trabajos forzosos a comunidades del lugar. Esa es la tesis, qué pasó con los españoles. Les dice que les cambiaron la religión, la cultura, que por ejemplo los norteamericanos, en Norteamérica los ingleses asesinaron a la mayoría de nativos. Entonces ahí está el ejemplo de la tesis de cómo fueron eliminados los grupos indígenas. Argumentación por analogía. Entonces, comparar o contrastar. Una analogía es eso, son dos cosas que yo tomo para compararlas de acuerdo a un punto en el que ambas coinciden, ¿cierto? Esas son las analogías y que en español se trabajan muchos. Entonces, consiste en contrastar elementos en datos, gráficas, casos, situaciones cotidianas a fin de llegar como a una conclusión. Yo comparo elementos para poder llegar a una conclusión. Dice, la mayoría y principal dificultad de la ciencia humana reside en la acertada dirección y educación de los niños. Entonces, aquí está hablando, esa es la tesis, la educación de los niños. Por analogía, dice, del propio modo en que la agricultura, las labores que preceden a la plantación son sencillas y no tienen dificultad. Está hablando de cómo la educación en los niños es compleja y tiene un proceso. Lo mismo pasa en la agricultura, que si se seleccionan las semillas y hace un proceso de acabo también va a crecer. Entonces aquí analogía porque compara el proceso de educación de un niño con el proceso de cultivo de la tierra, que si uno se pone a pensar es como lo mismo, ¿cierto? Mirar, seleccionar bien la semilla, llevarla, echarle agua al niño igual, darle buenos valores, buenos principios, corregirlo y va creciendo adecuadamente. Entonces vemos un argumento por analogía. Argumento de autoridad, ¿sí? Esta palabra autoridad quiere decir que es un argumento, una idea que alguien ha estudiado, que alguien ha dicho, que alguien importante, reconocido, ha planteado y yo la tomo para sustentar lo que estoy diciendo. Entonces puede ser una persona, puede ser una organización, puede ser un grupo investigativo, un grupo periodístico, qué sé yo, o sea, alguien, por eso se llama autoridad, que es reconocido y también incluso ese elemento es importante, es reconocido. No, es que Pepito dijo, ¿quién es Pepito? No, tiene que ser de alguien reconocido, una entidad que todos sepamos de quién se habla. Y que es una forma que recurre a lo que ha dicho una persona o una entidad calificada sobre un tema determinado para defender su opinión. Dice, en el municipio de Quibdó, en el Pacífico colombiano, existe un caso serio de desnutrición. Esa es la tesis, ¿sí? Eso es lo que se ha dicho. Alguien lo dijo. ¿Y cómo va a sustentar eso? Pues, ¿qué hizo? De acuerdo con los últimos datos arrojados por la FAO, Organización de Naciones Unidas para la Alimentación. O sea, fue y tomó esa información de allá para sustentar que eso que está diciendo es cierto, ¿sí? Es cierto. Entonces digo, el número de víctimas ha aumentado esta semana en Zipaquirá. Y Olga, ¿por qué dice eso? No. Es que fue a la policía, el alcalde dio esa información porque ellos tienen los datos y corroboraron. Fui a un argumento de autoridad para corroborar lo que estoy diciendo. Eso es lo que es argumento de autoridad y existe en la ciencia, en la literatura, en la tecnología, en todo. Son esas fuentes que uno consulta para apoyar lo que está diciendo. Argumento acerca de las causas.
se argumenta una conclusión recurriendo al hecho que la origina, ¿sí? Entonces, finalmente sucede algo, pero ¿de dónde es que resulta esa información? Hubo una causa, de algún lado salió eso. Entonces, cuando yo busco ese origen de lo que estoy diciendo, estoy dando un argumento sobre las causas. Dice Weston, este señor Weston es el que habla sobre la clasificación de los argumentos. Entonces, quien quiera, pues busca Weston y la argumentación y verá que ahí está toda la información. Afirma que no es fácil hallar la causa por la cual algo sucede, sobre todo porque en muchas ocasiones cuando intentamos definir la causa de algo no estamos encontrando sus causas últimas. Esto es muy complejo, sino que estamos haciendo una interpretación en un contexto. Sin embargo, este es el argumento más usado cotidianamente. Por ejemplo, no llegué a tiempo a clase porque se varó el bus. Mire, un ejemplo supremamente básico, ¿sí? Entonces dice que es difícil como corroborar. Allá llega el chico tarde y dice no llegué a tiempo porque se varó el bus. Pues yo tengo que creer porque es su argumento, no me puedo ir a investigar si realmente se varó el bus. En ese momento tendría que ser todo un proceso para llegar a esto. Pero generalmente el argumento acerca de las causas siempre va a llevar un porque, tal cosa, porque, o sea, está explicando el por qué se da esa situación. Aquí tenemos un ejemplo para que por favor lo lean y comprendan el porqué de una situación que sería argumento acerca de causas. ¿Cómo vamos a evaluar esta actividad? Entonces, ya habiendo revisado la información, que por favor consulten un poco más sobre el tema, también me pregunten, les aclaro. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a elegir una pregunta. Aquí puse 3 preguntas, entonces van a elegir una pregunta, ¿sí? Y van a responder a través de argumentos de diferente clase según se le indique. Tenga en cuenta la información de la diapositiva 3, que son los elementos básicos de la argumentación o de la que construye un argumento. Entonces ustedes miren los 3 argumentos. En la actualidad los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos. En la actualidad los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos. Yo le pregunto, usted me contesta, pero eso que me contesta sería la tesis. ¿Y esa tesis con qué la va a apoyar a usted? Con ejemplos, con analogías, ¿sí? Con argumentos de autoridad, ¿con cuál? O sea, la respuesta que usted me da a la pregunta es la tesis. Y como apoya esa respuesta son los argumentos. ¿Listo? La sociedad y los medios están haciendo uso adecuado de la libertad de expresión. Usted me va a decir, no, porque hay mala información. Entonces, ¿de dónde va usted a explicarme, a sustentarme eso que está diciendo? Busque argumentos de autoridad, de análisis que se hayan hecho para sustentar, de causa, también puede ser esa. ¿En la familia se aprenden o se construyen los valores? Yo saqué una idea. La familia es la base de la sociedad y de ahí, ¿qué más se puede decir? Entonces, digamos que la respuesta sería la tesis y ya lo que usted use para defender esa tesis son los argumentos y se construye un gran argumento. ¿Listo? Este ejercicio lo van a trabajar en este link. A mí es que me queda más fácil ir allá a este formulario. Usted me sube su respuesta y yo puedo ver facilito todas las respuestas ahí, calificarlas. Y luego en la siguiente sesión nos encontramos con las respuestas de este link para discutirlas virtualmente. ¿Listo? Por eso digo acá, se socializa en encuentro virtual. Después de que ya hayan enviado, socializamos y ahí evaluamos. Muchas gracias.